Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar legal de hoy, que trata de las 9 dudas legales que siempre tenemos como autónomos. Efectivamente, hemos ido recopilando, sí, así es, recopilando todas las grandes dudas que tenéis como autónomos, que es desde cómo empezar como autónomos, cuáles son los gastos que me puedo desgravar, etcétera. Todas estas preguntas que nos hacéis durante estos webinars, pues hoy vamos a tratar de contestar gracias a Rafa, que está con nosotros. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Eh, pues vamos a contestar a todas estas dudas que tenéis y además tendremos un espacio luego si tenéis más preguntas al final de este webinar, que durará, como hemos visto, unas 20 minutos y luego tendremos pues el resto pues, de la hora para contestar a todas vuestras dudas. También veis que tenemos el chat donde podéis dar como a saludar, a comentar y tenemos la parte de preguntas donde podéis hacer estas preguntas, dudas que podéis tener, ¿vale? ¿Nos estáis escuchando bien? Sí, solo alguien nos puede confirmar que se oye bien. Ah, sí, ya está bien. Es siempre la duda cuando estamos online, ¿no? De saber si estamos hablando solos. Excelente. Bueno, y también deciros que este es el último webinar del año antes del verano, sí que lo vamos a echar de menos, pero un poco de descanso ya para este mes de julio y también el mes de agosto y volveremos con fuerza para septiembre. Entonces vamos también a tratar de hacer un artículo con todas estas grandes dudas que estará disponible dentro de nuestra plataforma y os lo vamos a mandar, ¿vale? Y igualmente el equipo de Rafa está siempre disponible para contestaros. Ahora os voy a pasar los enlaces que pueden ser útiles y todas las preguntas que vamos a contestar hoy. Así que nada, ya creo que podemos empezar, Rafa, si te parece bien. Pues nada, pues empezamos. Buenas tardes, soy Rafael Olmedo de Grupo CG Consultores y bueno, pues como viene siendo ya habitual, prácticamente llevamos ya casi más de un año haciendo unos webinars mensuales donde elegimos un tema y lo resolvemos y casi lo más interesante es que podamos resolver vuestras dudas y como siempre os digo, que habrá dudas que a lo mejor no entendamos bien o no, pues, en una relación así tan inmediata a lo mejor no somos capaces de contestar. Ahora Luis os facilitará mi correo y ahí con mucho gusto pues intentaremos resolver algo ya con datos y algo más concreto. En principio, el webinar de esta tarde, al final decidimos reunir un poco las dudas con las que reiteradamente siempre nos van llegando, o bien a través de los mismos webinars o a través de consultas que nos llegan al despacho. Y las primeras prácticamente siempre se reiteran y prácticamente son las mismas. Y es todo lo que está relacionado con el alta de autónomo y lo que es la actividad habitual o no la actividad habitual. Por eso quiero empezar un poco, la primera pregunta sería, ¿por qué tengo que darme de alta en autónomo cuando empiezo mi actividad como freelance? Y esto es que existe una obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajador autónomo cuando se realiza una actividad económica o profesional de forma habitual, personal y directa a título lucrativo. Vamos a concretar un poco esos términos. La actividad es la prestación de un servicio a un cliente. Habitual, que la actividad se realiza con continuidad y no de una forma ocasional o esporádica. Personal y directa. Es preciso que el freelance intervenga con su propio esfuerzo en esa actividad productiva. Y a título lucrativo es que al final sea una actividad con la que generemos ingresos. Digamos que esos son los requisitos que hacen que en el momento en que nosotros desarrollamos una actividad profesional tengamos la obligación de darnos de alta como autónomos. Pero la segunda pregunta que vamos a desarrollar es, ¿en qué caso puedo facturar como actividad lucrativa no habitual? Es decir, eh, ¿puedo darme de alta solo en Hacienda y no en la Seguridad Social?
Pues bien, si desarrollamos una actividad que requiere una dedicación relevante, esta será calificada como una actividad habitual y por lo tanto nos exigirán que nos demos de alta en autónomos o incluso la propia Seguridad Social puede darnos de alta de oficio y requerirnos las cuotas impagadas. Por lo tanto, si realizamos una actividad de manera más o menos continuada y regular y además cumplimos con los requisitos antes expuestos de título lucrativo de forma personal y directa, pues estaremos obligados a darnos de alta. No obstante, si se realizan trabajos esporádicos y muy puntuales, se podría entender que desarrollamos una actividad no habitual y por lo tanto no tendríamos obligación de darnos de alta en autónomo. Pero sí que debemos de ser muy prudentes a la hora de valorar si los trabajos que realizamos realmente son esporádicos o ese trabajo en principio que se inicia como un trabajo puntual y en un momento dado, poquito a poco, se transforma en un trabajo habitual, con lo cual ya tendríamos que la exigencia de darnos de alta en autónomo. Así que esto siempre os digo lo mismo, tenemos que ser muy prudentes, tenemos que estar muy pendientes de este tipo, porque en cualquier momento podríamos considerar que ese trabajo que en un principio hemos empezado de forma muy ocasional prácticamente se vuelve recurrente y tendríamos la obligación de estar dados de alta en autónomo. Otra duda que normalmente se produce y que está en relación con esto es ¿qué relación tiene el salario mínimo con la obligación de darme de alta en autónomo? Pues seguramente siempre todos hemos escuchado que el salario mínimo tiene una relación a la hora de darnos de alta o no darnos de alta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe ningún artículo de ninguna norma que disponga que si por una actividad obtenemos unos ingresos inferiores al salario mínimo no estamos obligados a estar dados de alta en autónomo. Lo que sí hay, y está muy ligado a esta consideración, es que sí se supone que una actividad habitual es que existe una jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que viene a considerar que cuando no superamos el umbral de los ingresos del salario mínimo es un indicador adecuado para entender que no existe una actividad habitual. Ahora bien, al tratarse solo de jurisprudencia y no de normativa, hay que tener cuidado. Ante la jurisprudencia esta jurisprudencia pueda estar de nuestro lado, si te sancionan, pues tendremos que recurrir con el consiguiente perjuicio económico. Así que tenés claro que no se trata de un límite cuantitativo que define la obligación o no de darnos de alta en autónomo, sino que dicho límite cuantitativo sirve de indicio para acreditar ante la Seguridad Social que una actividad no es habitual y evitar la obligación de darse de alta como autónomo. Como veréis, es un tema que siempre estamos rozando el filo de la navaja. Así que aquí siempre os aconsejo que, como decía antes, que seamos muy prudentes y que veamos caso a caso y si realmente al final tenemos una actividad muy puntual para un proyecto en concreto en el que no va a ser recurrente mensualmente, bueno, pues en ese momento podríamos entender que es una actividad no habitual y no estaríamos obligados a darnos de alta en autónomo. Pero cuidado porque esa actividad, como os decía antes, que empieza siendo puntual puede convertirse en que todos los meses estamos desarrollando una actividad y eso podría estar obligado a darse de alta en autónomo. Otra de las preguntas que nos vienen haciendo es, estoy cobrando el desempleo, ¿puedo compaginarlo con una actividad de freelance? Pues bueno, si estás percibiendo la prestación por desempleo por nivel contributivo y te das de alta como autónomo, podrás seguir percibiendo la prestación que te corresponda durante un máximo de 270 días o el tiempo que te quede de prestación. Siempre, cuidado, esto sí que es importante, siempre que solicites la compatibilidad en el improrrogable plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia. Entonces podemos compaginarlo, no tenemos ningún problema, nos podemos dar de alta en Hacienda y en la Seguridad Social y el único requisito que sí nos van a exigir es que comuniquemos al SEPE la decisión de compaginar el paro en un plazo improrrogable de 15 días. El freelance que se acoja a esta compatibilidad percibirá el 100% de la cuantía de la prestación por desempleo
con el descuento del IRPF en su caso y sin la deducción de cotización a la Seguridad Social. Lo que sí que aquí tenemos que tener en cuenta es que hay unas exclusiones y es quienes se den de alta en autónomos para formar parte de una sociedad limitada. Eso están excluidos. Aquellas personas cuyo último empleo haya sido por autónomo también están excluidos. Quienes hayan hecho uso de este derecho o del pago único en los últimos 24 meses también estarían incluidos. Y este punto de exclusión sí que es importante. Y es quienes se den de alta en autónomos y firmen un contrato para realizar una actividad profesional con la misma empresa a la que han estado trabajando por cuenta ajena. Es decir, si nosotros prestamos un trabajo, venimos desarrollando un contrato por cuenta como trabajadores, por cuenta ajena para una empresa y a través de esta empresa nos vamos al desempleo y con esta empresa contratamos los servicios profesionales, estarían excluidos esta prestación de compaginar el desempleo. Así que cuidado con esta última exclusión porque posiblemente sea la más importante. Así que sí, ya os estáis viendo que podéis estar compaginando el desempleo y la actividad. Es una forma de ayudar al freelance, al autónomo, a tener unos ingresos mientras inicia su actividad. Ya nos hemos dado de alta y siempre dice, ¿qué obligaciones tengo en el momento en que me doy de alta como freelance, como autónomo? Bien, pues nuestras obligaciones fiscales siempre la primera que tenéis que tener en cuenta es el IVA. En las facturas que emitimos por la prestación de nuestros servicios debemos incluir el impuesto sobre el valor añadido. Este IVA repercutido sobre nuestras facturas tenemos que ingresarlo en Hacienda menos el IVA que soportamos en el desarrollo de nuestra actividad. Así, tenemos la obligación de presentar el modelo 303 para autoliquidar el IVA de forma trimestral del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y el cuarto trimestre nos lo llevamos al 30 de enero del año siguiente. Y en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tener en cuenta que tenemos que presentar el modelo 390, que es el resumen anual. Aunque haya un solo trimestre, hay obligación de presentar 390. Esto siempre os lo repito porque normalmente nos llegan ya con sanciones o con requerimientos de la agencia tributaria y en cuanto viene ya un requerimiento, la sanción va aparejada, ¿vale? Y a lo mejor es por un alta que nos dimos en enero, donde tuvimos solamente la obligación de presentar el primer trimestre de IVA, después nos dimos de baja y como esto prácticamente era al año siguiente, pues se nos ha olvidado de presentar el modelo 390. Ojo con el modelo 390 que tenemos obligación de presentarlo. De forma obligatoria, para poder confeccionar correctamente estas autoliquidaciones de IVA, tenemos que llevar un libro registro de facturas emitidas, un libro registro de facturas recibidas, un libro registro de bienes de inversión, si es el caso, y un libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias, si es que las tenemos. Esas, digamos, que serían las obligaciones relacionadas con el IVA. En el IRPF, como freelance, los rendimientos de tu actividad tributan por IRPF, es decir, por renta. Y ahí, ¿qué es lo que tributamos? Tributamos por el rendimiento neto que obtenemos de nuestra actividad. Y ello implica el que tendríamos que presentar unos impuestos trimestrales, que sería el modelo 130, en los mismos periodos, que sería del 1 al 20 de abril, julio, agosto y en el 30 de enero del año siguiente, en el modelo 130, donde hacemos una cuenta de renta. Ahora bien, como profesionales, si todas nuestras facturas están retenidas o por lo menos un 70% de nuestras facturas están retenidas, no tendríamos obligación de presentar este impuesto. En cualquier caso, en abril y en junio del año siguiente presentaremos la declaración de la renta regularizando nuestra situación tributaria con los datos del ejercicio. Y aquí pensar que en el momento en que estamos dados de alta en una actividad profesional, aunque sea un mes, aunque incluso hayamos tenido pérdidas, tenemos obligación de presentar renta. Si no la presentamos, Hacienda nos requerirá y tendremos que pagar sanción. De forma obligatoria, lo mismo que teníamos para el IVA, pues para confeccionar correctamente la declaración del IRPF, llevaremos un libro registro de ingresos,
un libro registro de compras y gastos y un libro registro de bienes de inversión, que al final este libro es el que nos da los resultados que luego trasladamos a estas declaraciones. Otras de las obligaciones que muchos posiblemente no tendréis obligación, pero os lo digo porque también existe, son las retenciones. Por las rentas que nosotros abonamos a otros profesionales, a trabajadores o a arrendadores en el desarrollo de nuestra actividad profesional, estamos obligados a practicar retención, la retención correspondiente, e ingresar la hacienda trimestralmente. Si contratamos a un profesional para que nos ayude, pues tenemos trabajadores a nuestro cargo, tenemos la obligación de presentar el modelo 111 en los primeros 20 días siguientes al trimestre en el que hemos practicado esa retención, así como el modelo 190 del resumen anual en el mes de enero del año siguiente. Esto sería para los colaboradores o los trabajadores, modelo 111 y 190, resumen anual. Si tenemos alquileres, es decir, tenemos un local o tenemos una oficina alquilada, pues entonces tendremos la obligación de presentar el modelo 115 en el mismo periodo y el modelo 180 en el mismo periodo, ¿vale? Entonces aquí tenemos impuestos, IVA, IRPF y retenciones, junto con la renta y las relaciones anuales. Y eso es conveniente que lo tengáis muy presente porque cualquier impuesto que no presentemos, al final se traslada en sanciones y sanciones que van superando los 120 euros. Otra de las preguntas, y ya hemos tratado también, pero bueno, pues seguimos por repasar, ¿qué gastos puedo deducir si trabajo desde mi casa? Para poder deducir estos gastos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que previamente yo he tenido que comunicar el domicilio a la agencia tributaria, indicando los metros cuadrados de dicho domicilio y qué porcentaje se van a dedicar al desempeño de la actividad. Además, Hacienda pide que esa zona de trabajo sea fácilmente identificable y que esté perfectamente delimitada dentro de la vivienda. En concreto, debe de ser claramente divisible y usarse de forma casi exclusiva para trabajar. Y existen dos tipos de gastos. Unos gastos que van relacionados con la titularidad del inmueble, como puede ser el IBI, las tasas de basura, comunidades de propietarios, alquiler, seguro de hogar. El porcentaje que podemos deducir de estos gastos es el que hemos comunicado en esa declaración censal. Si la vivienda está en alquiler, hay que revisar el contrato de arrendamiento. En muchos contratos se prohíbe expresamente desarrollar cualquier tipo de actividad y eso nos puede dar luego algún tipo de problema. Cuando la vivienda es tuya, es propiedad, se pueden desgravar los gastos de comunidad, la amortización de vivienda, los intereses de hipoteca, el seguro de hogar y el IBI en el porcentaje que estamos indicando. Los gastos de suministros van de otra forma. Es decir, aquí en los gastos de suministros lo que hablamos de luz, agua, gas, calefacción, teléfono, internet. En este caso, la cantidad a deducir es el resultante de aplicar el 30% al porcentaje de imputación, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Aquí os pongo un ejemplo. Si tenemos un informático que trabaja desde casa, tiene habilitada una habitación de 18 metros para el ejercicio de su actividad, teniendo su casa una superficie de 90 metros, el porcentaje de superficie que destina a su actividad es el 20%. ¿Qué operación tendríamos que realizar para saber qué puede deducirse si tenemos una factura de electricidad por un importe de 310 euros con 94? Pues tendríamos 310 euros con 94 al 20%, 61,18. Y a los 61,18 le aplicamos el 30% y al final de los 310,94 solo podríamos deducir 18,65. ¿Vale? Cualquier duda, pues como he dicho antes, esto lo vais a tener, estos documentos se van a publicar, con lo cual no os preocupéis que todos estos datos y todo esto, porque los tendréis para revisarlos y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Otra pregunta que también hemos visto que se repite es, si estoy en baja por enfermedad, ¿puedo tener algún tipo de ayuda? Pues cuando un freelance no puede trabajar por encontrarse enfermo o haber tenido un accidente, decimos que se encuentra en una situación de incapacidad transitoria, ITE.
Al igual que sucede con los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos tienen derecho a darse de baja y recibir asistencia sanitaria y una prestación económica durante el tiempo en que no pueden trabajar. En el caso de los autónomos, es obligatorio que al darse de alta elijan una mutua colaboradora, que es la entidad que se encargará de darles la protección en caso de incapacidad transitoria, contingencias profesionales, cese de actividad, que sería el paro del autónomo, o formación profesional. Y una de las mejoras que en esta materia se produjo en el 19, en el Real Decreto Ley 28/2018, es que a partir de los 60 días desde que el autónomo está en baja médica y con derecho a prestación económica, deja de tener la obligación de seguir pagando su cuota mensual de autónomo y se hace cargo de ella la mutua o el INS. Entonces, ya directamente cuando nos damos de alta en autónomos, ya estamos pagando para que nos cubra estas contingencias, tanto por enfermedad como por accidente. Una pregunta también que es muy directa. ¿Me puedo dar de baja si no tengo proyectos? Puedes darte de baja cuando quieras, tanto en la agencia tributaria como en la seguridad social en el momento en que no tengas actividad. Lo único que debes de tener en cuenta es que si has solicitado la tarifa plana, no puedes volver a solicitarla con la nueva alta hasta que no hayan pasado 3 años. Eso sí que es importante, es decir, que nosotros podemos estar darnos de baja y darnos de alta, pero si nos damos de alta y solicitamos la tarifa plana, en el momento en que nos demos de baja ya la hemos perdido, ¿vale? Sería la única cuestión que tendríamos que tener en cuenta sobre este aspecto. Otro tema que creo que también era importante y que salía mucho con compañeros vuestros era, ¿puedo facturar a través de una cooperativa de trabajo asociado? Pues sí, se puede facturar y aquí prácticamente lo único que debemos de tener en cuenta son varias cuestiones que sí que son importantes a la hora de que decidáis de hacer una factura a través de una cooperativa de trabajo asociado. Y es que estas cooperativas cobran una cuota de alta y en algunos casos hasta cuotas mensuales. Te tienes que hacer cargo de los gastos de seguridad social por los días que estás trabajando. Asumes los gastos de gestión. La factura no se emite a tu nombre, con lo cual tú realmente no prestas ese servicio. Es la cooperativa la que emite el importe que se ingresará en la cuenta de la cooperativa y que posteriormente se transferirá a tu cuenta. Esta opción de facturar a través de una cooperativa puede tener un sentido algo puntual y por opciones pequeñas. Yo creo que si realmente es una opción tan puntual y es pequeña, es preferible darnos de alta, tributar nosotros y que seamos nosotros los que al final prestemos ese servicio y que aparezca nuestro nombre en esta factura. Porque en el caso de que utilicemos una cooperativa para tener un trabajo habitual, al final no resolvemos ningún problema con la seguridad social. Al final podemos tener el mismo problema y podemos incluso hasta que nos sancionen por este tipo de cosas. Y la última pregunta que hemos pensado en desarrollar es decir, ¿cuándo nos interesa constituir una sociedad limitada? Pues bien, nos interesa constituir una sociedad limitada sobre todo cuando varios freelance van a desarrollar una misma actividad. Es decir, aquí se plantea el problema. ¿Quién es el que factura? ¿Le vamos a mandar al cliente 5 facturas? ¿Le vamos a mandar 3 facturas? No es operativo, ¿no? Entonces, en estos casos sí que es interesante el que se constituya una sociedad limitada, que será la que facture a los clientes evitando esos problemas. Por lo tanto, evitaremos el problema de quién factura y sobre todo tener en cuenta que para lo bueno y para lo malo, el que factura al final será el que tiene la relación con esos clientes, pero a la vez también será el que asuma la responsabilidad derivada de la prestación de los servicios. Así que normalmente en esa figura donde interesa. Dice, por lo tanto, los servicios prestados serán facturados por esa sociedad y los socios emitirán sus facturas a la sociedad en función del trabajo realizado en cada proyecto. Ahí realmente es el motivo en el que realmente entendemos que la figura de una sociedad limitada pues debe de ser adecuada. Fiscalmente, pues cada día es más complicado pensar que la agencia tributaria en el momento en que hay una sociedad profesional no permite que haya una sociedad solo con el caso
o el motivo de que al final liquidemos un impuesto del 25% por impuesto de sociedades. Al final lo va a derivar a la renta, con lo cual no tiene sentido. Otra de las opciones podría ser la responsabilidad, es decir, si tengo una actividad que pudiera tener una responsabilidad importante, a lo mejor sí que me merece la pena constituir una sociedad limitada para por lo menos que esa responsabilidad en principio vaya sobre la sociedad limitada, pero pensar que siempre el administrador puede haber una derivación de responsabilidad. Así que por eso creo que el caso más claro para vuestros perfiles de utilizar una sociedad limitada está en esa prestación conjunta de servicios. Y con esto hemos desarrollado las preguntas que teníamos para hoy, así que creo que me he prolongado 6 minutos de lo que tenía pensado en esta exposición y tenemos todavía un tiempo para intentar resolver vuestras dudas. Así que, Luis, adelante. Muchas gracias, Rafa. Pues mira, sí que ya tenemos un par de preguntas que te comento que vuelve un poco pues al inicio, ¿no? De las primeras preguntas que tuvimos. Entonces, había una pregunta de Sonia que nos preguntaba que si había alguna cantidad máxima en el caso de facturar como actividad no habitual. Bueno, eso es lo que os he planteado, es decir, si al final tenemos una cantidad que supere el salario mínimo, a partir de ahí ya no tendríamos ni siquiera esa evidencia de decir, oiga, mire usted, mi actividad no es habitual porque facturo por debajo del salario mínimo. Claro. Así que podríamos poner ese tope de cantidad, ¿vale? Vale. Luego, ahí os pido, si por favor así estoy segura de no olvidar ninguna pregunta, podéis ponerlas en la parte de preguntas por si acaso. Voy a ir ahora a ir contestando contigo, Rafa. Sergio nos pregunta, ¿cómo se puede cobrar la impartición de formación y cursos sin ser autónomo? ¿Hay límites? Bueno, mirar, normalmente cuando yo imparto cursos, hay muchos profesores no están dados de alta en actividad, es decir, no hay ni siquiera una actividad profesional, es decir, se imparten cursos y la propia universidad es la que al final le hace el ingreso y muchas veces incluso no se lo pone ni como rendimientos profesionales, los pone como rendimientos de trabajo, con lo cual aparecería solamente el ingreso con su retención y eso sobre eso lo que haríamos la renta, ¿vale? Salvo que al final pues tengamos una actividad que sea impartir cursos, con lo cual entiendo que lo correcto sería darnos de alta en Hacienda y aplicar los impuestos correspondientes, ¿vale? Okay. José nos pregunta, ¿cómo debes hacer la factura si el cliente está ubicado afuera de España o de la Unión Europea, por ejemplo en Estados Unidos, si esto afecta a la declaración del IVA? Bueno, claro, afecta en lo que tenemos son unas cantidades que estarían exentas, es decir, no habría que aplicarle el IVA, ¿vale? Pero nosotros sí tenemos que indicarlo en la declaración y tenemos que imputarlo en nuestro IRPF. Vale. Otra pregunta, ¿cómo recomienda evolucionar las cuotas de autónomo a partir del primer año? Si vamos a máximos, no nos estaremos dejando una parte importante de beneficios cada mes a la expectativa de una supuesta jubilación en un futuro lejano. Nos pregunta Joan. Claro, todavía no sabemos, ese tema está todavía por concretar. En principio, parece ser que lo que se va a hacer es hacer como unas franjas de cotización y tributar en función de lo que serían nuestros rendimientos netos. Pero bueno, todavía está por determinar, ¿eh? Es decir, que no sabemos exactamente cómo se va a estructurar eso, ¿vale? Porque realmente, como tú dices, puede haber un perjuicio económico importante, ¿no? Es decir, sobre todo porque lo que no sabemos exactamente es qué va a pasar con una persona que en un momento dado tenga más de 5.000 euros al mes, que nos vamos allá a la tarifa máxima, vamos a pagar 1.200 euros o más de autónomos, con lo cual sería una barbaridad, ¿vale? Pero eso todavía está por concretar. Yo creo que posiblemente a partir de septiembre
será el próximo webinar, yo creo, que vamos a tocar sobre ese tema en concreto, ¿vale? Vale, gracias. Julie nos pregunta, ¿ya se sabe si la reforma de las cotizaciones de los autónomos se va a hacer efectiva para 2003? Y efectivamente pues va alineado con lo que acabamos de decir. Así que entraremos más en detalle en septiembre, ¿no? Sí, yo creo que para septiembre podemos tener ya algo más concreto y posiblemente podamos ver cuándo se va a entrar en aplicación. Yo entiendo que sí, que de entrar en aplicación será a partir de enero. Posiblemente, en función de nuestros rendimientos, es posible que esta normativa nos ayude. Es decir, realmente lo mismo nos soluciona toda esta problemática de habitual, no habitual. Es decir, cuando nosotros nos damos de alta en autónomo y nuestros ingresos van a ser bajitos o van a ser muy pequeños, posiblemente tengamos una cuota básica muy baja y nos evite todo este problema que tenemos. Todas estas primeras preguntas, al final ya se despeje ese camino. Es decir, que claro, aquí la gran duda ahora mismo que tenemos es para el contrario, es decir, para la persona que ya tiene unos rendimientos importantes y que en principio no está, ahora mismo tiene una cuota mínima y que él se encuentra cómodo con esa cuota mínima y se cubre en un momento dado incluso sus prestaciones con seguros privados, ¿no? Entonces, para ese sería el caso, es decir, pero posiblemente para todo lo que es el freelance, muy relacionado con mal para ese freelance inicial, a lo mejor esta normativa lo que hace es despejar todas estas dudas, porque vamos a tener posiblemente unas cuotas muy bajas de autónomos. Vale. Tenemos también una pregunta de Ishela que nos dice, buenos días, muchas gracias por la charla. Y a mí me gustaría saber qué deben incluir o condiciones deben tener los libros de registro. Bueno, los libros de registro son obligatorios y lo que debemos de tener siempre en el libro pues es nuestro número identificativo de nuestras facturas, si es una factura que nosotros emitimos, la fecha, el nombre del cliente, el NIF del cliente, la base, el IVA y el total. Y esos serían los registros obligatorios que debemos de tener. Y eso, Hacienda, en el momento en que haya una comprobación de cualquier tipo, lo primero que nos va a pedir son esos libros. Vale. Tamara nos pregunta, si tengo mucha carga de trabajo y tengo que pedir ayuda a otro autónomo, tengo que hacer la factura con IVA y IRPF, ¿no? Exactamente, eso era lo que os comentaba. Cuando nosotros, ese era el caso de las obligaciones fiscales por retenciones. Cuando yo tengo trabajo y lo que pido es una colaboración a un compañero, pues entonces ese compañero nos facturará a nosotros, incluyendo el IVA, y ahí en esa factura le diremos que haga una retención que nosotros le vamos a practicar y tendremos que ingresarlo en ese modelo 111 que os decía trimestralmente. Ok. Irene nos pregunta si estás dado de alta en actividades, pero no has tenido ninguna en el año, ¿hay que declararlo en el IRPF o no? Sí, si estás dado de alta, aunque no hayas tenido actividad, debes de presentar declaración. Vale, y además nos pregunta cómo ha de hacerse la declaración del IVA y del IRPF de una factura a una empresa de la Comunidad Económica Europea. Pues no habría ni IRPF ni IVA, por lo cual no tendríamos por qué imputar ni retención, ni IRPF, ni IVA. Entonces, lo único que sí tenemos que indicar en nuestra relación, pues en nuestras operaciones exenta esa cantidad en el IVA y en el IRPF directamente si al final tenemos ese 70% que os decía con retención o no, pues entonces tendríamos la obligación de presentar el modelo 130 o no, que habría que verlo, ¿vale? Que es el ingreso de a cuenta de renta de un 20% trimestral. Ok, Diego nos pregunta si merece la pena crear una SL para dos autónomos convivientes que estén realizando la misma actividad. Pues bueno, ahí es donde os decía y precisamente el caso que os ponía, ¿no? Si al final os va bien, es decir, no hay ningún problema y vosotros os administráis bien con esas figuras de autónomos,
pues no pasa nada. Es decir, aquí el tema está en que si ahora, por ejemplo, los dos vamos a trabajar con un mismo cliente y nos obliga a que estemos dados de alta en autónomos, que hacemos dos facturas, le podemos emitirle dos facturas sin que haya ninguna alteración ni que haya ningún problema. Pues si es así, es preferible que sigáis como autónomos y que facturéis. Si eso va creciendo y hay un volumen y al final tú lo que quieres es desarrollar una marca, tener un logo, tener tal, ahí es donde en un momento dado posiblemente haya que cuestionarse el decidir de constituir una sociedad. Pero si no, no, tener en cuenta que con esto lo que hacemos es incrementar gastos, es decir, una sociedad limitada pues lleva consigo unos gastos bastante más grandes que una persona física, tanto en contabilidad en partida doble como en todos los requisitos, impuestos de sociedades, cuentas anuales, visados de libros y obligaciones fiscales prácticamente dobles, ¿no? Entonces, debe de haber algún interés para que al final digáis por marca, por tranquilidad de que aparezca solo una factura hacia esos clientes por volumen, para que nos merezca la pena duplicar esos procedimientos fiscales. Perfecto. A ver, tenemos otras preguntas. La de Cintia es, si hay ventajas económicas si decido adaptarme a una franquicia o mentor antes de abrir mi propia empresa. Bueno, las ventajas que tienes es que cuando tú te acoges con una franquicia, al final es una marca. Tendrás que ver que realmente sea una franquicia, que tenga una marca con un estudio, con una posición, con una metodología. Y eso, digamos que son las ventajas de una franquicia. Luego los inconvenientes de una franquicia es que normalmente pues que tiene sus cantidades que te van a cobrar mensualmente o en función de ventas o en función de la producción que tengas, ¿no? Entonces tendrás que valorar qué tipo de franquicia donde quieres acogerte, si es una actividad en la que tú al principio puedes desarrollar y llevar sin que puedas utilizar una franquicia, pues te ahorrarás esos gastos. Pero si al final es un producto que es necesario que te venga en esa franquicia y merece la pena, pues hay franquicias que funcionan bastante bien y muchos autónomos que están dentro de esas franquicias que están contentos. Vale, una pregunta de Ricardo. Felicidades por este contenido. Muchas gracias, Ricardo. ¿Es compatible el régimen especial de SS con el régimen autónomos? Sí, es decir, bueno, especial, me imagino que será el régimen por cuenta ajena de un trabajador con una empresa y un autónomo. Es totalmente compatible y no solamente compatible, sino que obligatorio. Es decir, cuando tú estás trabajando como trabajador para una empresa en el régimen general de la Seguridad Social y luego prestas servicios como profesional autónomo, pues estás obligado a estar dado de alta en autónomos. Y Sabrina nos pregunta, yo llevo haciendo trabajos habituales para una empresa de forma freelance desde hace ya 7 meses, pero recibe tan solo 300 euros al mes, si se tiene que dar de alta o no como autónoma. Hombre, con 300 euros al mes, y aquí el problema que tenemos es que es recurrente, es decir, que prácticamente todos los meses estás cobrando 300 euros. Pues eso es digamos que de los indicios que podría interpretar la tesorería que es una actividad habitual, porque se trabaja mensualmente, aunque sea con una cantidad pequeñita. Aquí la tesorería podría optar por darte de alta en autónomo perfectamente. Nosotros podríamos alegar por la jurisprudencia diciendo que nuestros ingresos están por debajo del salario mínimo y que entendemos que no es una actividad habitual. Pero, como os decía, es jurisprudencia, no es norma, ¿vale? Con lo cual, en el momento en que estés en 300 euros, si ves que hay una continuidad y habría que estudiar a lo mejor el tema de la tarifa plana para ver qué tal. Y si no, pues esperar un poco a ver si la nueva normativa que venga de autónomos
incluso tiene previsto a lo mejor cuotas algo más pequeñas con esas cantidades y resuelve estos problemas. Muchas gracias. A ver, de momento no veo más preguntas. Os recuerdo que os he compartido a través del chat, si queréis, como hemos ido hablando más después, a lo mejor se ha perdido, os lo comparto el enlace donde podéis comprobar pues la colaboración que tenemos con Rafa y su equipo con Grupo CG, y por formar parte pues de la comunidad de Malt tenéis la suerte pues, de tener una oferta bastante buena para hacer todos los trámites que pues al final puede ser un dolor de cabeza, que sea tanto pues la alta como autónomo, la gestión de las facturas, etcétera, sobre todo en estos momentos, ¿no, Rafa? Me comentabas antes que sí, nosotros lo que somos es prácticamente una asesoría especializada en el tema de empresas y concretamente en temas de freelance, ¿no? Y lo que hacemos es dar el servicio de todo lo que es el tema contable, es decir, de esos registros para que no tengáis que estar llevando vosotros, sino que eso lo estemos haciendo nosotros, esos registros de esas facturas correctamente, esas declaraciones correctamente y estar pendiente de todas las obligaciones fiscales en el momento en que os dais de alta. Por ser freelance de mal, pues en los servicios de la primera alta la tenéis cubierta, no pagáis nada por lo que son los trámites del alta y tenéis una cuota de 25 euros al mes, ¿vale? Eso es para que lo tengáis, pero que ahora lo pasará Luis. Muchas gracias, Rafa. Y además, pues sí, el contacto lo tenéis también en el enlace. Y no dudéis siempre, pues, compartir con nosotros cuáles son los temas que os gustaría tratar en los próximos webinars. Vimos que este webinar es el último antes del verano, que ya vamos a descansar un poco. Bueno, espero que vais a descansar porque sabemos que también el profesional freelance no tiene muchas vacaciones, pero bueno, espero que vais a poder tener un poco de descanso, ¿no? Y igualmente en septiembre volveremos, intentaremos tratar el tema de la nueva reforma para 2023, que al final va a llegar rápido, y cómo anticiparla de la mejor manera. Nos podéis también escribir directamente a Malt para todas las dudas que podéis tener a nivel pues, de freelance, ¿no? Cómo posicionar vuestro perfil. Y todo el tema legal, pues aquí tenemos a nuestro experto, con Rafa. Pues nada, no tenemos más preguntas. Espero que os haya sido súper útil, que las cosas están más claras ahora. Un día vamos a lo mejor a hacer un quiz para ver si está bien claro al final del webinar, con unas recompensas. Vamos a pensarlo. Pues bueno, nada. pues estas preguntas las publicaremos e incluso lo que haremos será ir añadiendo preguntas conforme veamos que pueden ser interesantes y al final tener un documento que nos sirva de base para todos, ¿no? Es decir, que en un momento dado podamos tener, ir incrementando y al final pues que tengamos pues esas 15 o 20 preguntas básicas importantes que en un momento dado pues se me pueden cuestionar a la hora de presentar un impuesto, o a la hora de darme de alta, o a la hora de tener algún tipo de duda y que podamos tener ese documento ahí colgado para que no lo pueda resolver, ¿vale? Genial, Rafa. Pues sí, será muy útil. Y de nuevo, muchas gracias también a todos por hacer pues, de este webinar un momento interactivo y a ver también si a partir de septiembre podemos volver a hacer eventos presenciales, que sea para empezar nosotros en Madrid, pero bueno, vamos a ver si podemos también movernos. Lo mismo, en septiembre podemos hacer algo mixto, hacer algo presencial y online, ¿no? Genial. Estaría muy bien. Pues estamos a la espera también de vuestros comentarios y sugerencias, ¿vale? Pues mil gracias, Rafa, mil gracias a todos y a todas por participar y nos vemos pronto y feliz verano. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.